Así que Timothy y yo nos conocimos hace 8 años de una manera muy extraña. Los dos estábamos atrapados en un pequeño restaurante de un pueblo durante esa gran inundación del año 2016. Las carreteras estaban cerradas, no había señal en los teléfonos, y terminamos jugando a las cartas con algunos lugareños durante 6 horas. Me hizo reír en lo que debería haber sido una situación estresante. Intercambiamos nuestros Instagrams cuando volvió la señal, empezamos a salir un mes después y nos casamos al cabo de 2 años. Nuestra hija, Avery, tiene 6 años ahora y, literalmente, es lo mejor que tengo en la vida. Es como un pequeño tornado de energía, siempre bailando, girando, saltando sobre los muebles, a pesar de las veces que le digo que no lo haga. Hace unos meses, llegó de la escuela hablando sin parar sobre cómo su amiga Olivia estaba tomando clases de baile, como la profesora les dejaba usar zapatos de ballet de verdad y que si por favor, ella también podía tomar clases. Me pareció una idea genial. Avery tiene tantísima energía que pensé que el baile sería perfecto para ella. Cuando se lo mencioné a Timothy esa noche, su reacción fue extraña. Levantó la vista del teléfono y se rió, pero no fue una risa amable, sino un resoplido desdeñoso que me hizo ponerme a la defensiva al instante. Dijo que no podíamos permitirnos lujos como clases de baile solo con su salario, y que si quería que Avery hiciera actividades costosas, tal vez yo debería contribuir más económicamente. Eso me tomó totalmente por sorpresa. Había reducido mi jornada laboral a medio tiempo después de que naciera Avery, algo que ambos habíamos acordado, y no estábamos teniendo dificultades económicas, al menos que yo supiera. Tenemos una casa modesta, 2 coches antiguos que ya están pagados, y aunque no tomamos vacaciones lujosas, no pensé que estuviéramos tan mal como para que $60 al mes para clases de baile fueran inalcanzables. Cuando le dije eso, Timothy abrió la aplicación del banco y me mostró cuánto quedaba después de pagar las cuentas cada mes. La cifra no cuadraba, pero no sabía cómo explicarlo. Él siempre ha manejado nuestras finanzas porque se le dan bien los números, así que acepté buscar un segundo trabajo. Encontré un turno de noche en un restaurante cerca de casa. El horario era brutal, mi trabajo habitual durante el día y luego servir mesas 4 noches a la semana. Llegaba a casa agotada, con dolor en todo el cuerpo, oliendo a aceite de freidora. Timothy decía que estaba siendo dramática cuando mencionaba lo cansada que me sentía. De hecho, dijo, y esto nunca lo olvidaré, que no merecía estar cansada si apenas contribuía económicamente. Me tragué el orgullo, porque bueno, esto era por las clases de baile de Avery. Pero después de 3 meses con el segundo trabajo, Avery aún no estaba inscrita en ninguna clase de baile. Cada vez que sacaba el tema, Timothy tenía una excusa, que el buen estudio estaba lleno, que debíamos esperar hasta la próxima sesión, que necesitábamos ahorrar un poco más primero. Mientras tanto, empecé a notar cosas. Como que Avery hablaba de ir al zoológico cuando estaba con Timothy en las noches que yo trabajaba, o que llegaba a casa con juguetes nuevos que yo no había comprado, o que mencionaba a alguien llamada Lisa, que al parecer era una amiga de papá. Cuando le pregunté casualmente a Timothy sobre Lisa, me dijo que solo era una compañera de trabajo que estaba pasando por un divorcio, y que a veces se juntaba con ellos porque se sentía sola. Dijo que era buena con los niños, y que le ofrecía conversación adulta en las noches que yo no estaba. Supongo que tenía sentido, pero entonces Avery empezó a decir cosas raras, como que Lisa sacaba mejores fotos que mamá o que si podía venir a mi cumpleaños. Y lo peor, empezó a llamarme Mira a veces en vez de mamá. Cuando le pregunté por qué, se encogió de hombros y dijo, Lisa te llama Mira, así que pensé que ese también era tu nombre. Eso encendió todas las alarmas, así que revisé el Instagram de Timothy, pero no encontré nada sospechoso, luego miré su Facebook, y fue lo mismo. Cuando intenté mencionarla de nuevo de forma casual, se irritó y me dijo que estaba siendo paranoica, que su amistad no era tema de discusión. Las cosas realmente empezaron a desmoronarse hace 3 meses. Una noche llegué temprano a casa porque el restaurante estaba lento. La casa estaba vacía. El coche de Timothy no estaba y él no respondía a los mensajes. Finalmente, respondió diciendo que estaban comprando helado y que volverían pronto. Cuando llegaron 1 hora después, Avery llevaba un conjunto nuevo que nunca había visto y hablaba emocionada sobre una película animada que acababan de ver, no helado, una película. Y por la forma en que lo contaba, estaba claro que Lisa también había estado ahí. Cuando Avery se fue a dormir, confronté a Timothy. Le pregunté por qué había mentido sobre dónde estaban, por qué Avery tenía ropa nueva si supuestamente no podíamos pagar clases de baile, y quién exactamente era Lisa en nuestra familia. Puso una cara fría que nunca le había visto y dijo, tal vez si fueras más divertida, todavía te llamaría mamá. Me quedé ahí parada, en shock, enfadada, dolida, pero no dije nada. Solo asentí con la cabeza y me alejé, porque,
¿Qué se supone que debes decir ante algo así? Eso fue hace 5 meses. Y desde entonces, he estado observando. Trabajando y observando. Y el patrón es claro. Timothy tiene cenas de trabajo que siempre coinciden con mis noches libres. Avery menciona quedarse en casa de Lisa a veces cuando tengo turnos nocturnos. Hay cargos en nuestra tarjeta de crédito de restaurantes y cines en noches que yo no estoy, y ya no podía seguir ignorándolo. Timothy me dijo que estaba trabajando hasta tarde. Timothy tiene ropa nueva, un reloj inteligente elegante, pero aún así, no podemos permitirnos pagar las clases de baile de Avery. La semana pasada estaba ayudando a Avery a limpiar su habitación y encontré un montón de fotos escondidas en el cajón de su cómoda. Eran fotos de ella, Timothy y una mujer que yo nunca había visto antes, en un parque de atracciones, en un parque acuático, e incluso en lo que parecía una reunión navideña. Las fotos tenían fechas escritas en la parte de atrás. Esto ha estado ocurriendo desde hace más de un año, incluso antes de que yo consiguiera mi segundo trabajo. La mujer, Lisa, supongo, es guapa en ese estilo perfectamente calculado de influencer de Instagram, rubia, con dientes perfectos, vestida con ese tipo de ropa informal, costosa, que parece sencilla pero probablemente cuesta lo que yo gano en una semana en el restaurante. En una de las fotos, Avery lleva un conjunto de baile, un auténtico, con tutú y todo. La fecha es de hace más de un año. Supongo que él la llevó a clases de baile en ese entonces, y luego simplemente dejó de hacerlo. Ella nunca me dijo nada, y yo nunca lo supe, hasta que Olivia volvió a mencionarlo. Así que él me aseguró que no podíamos permitirnos clases de baile, me obligó, sin decirlo, a buscar un segundo trabajo. Mientras tanto, llevaba a nuestra hija a clases con otra mujer y se gastaba sin problemas el dinero que yo pensaba que no teníamos. Ayer, Avery me preguntó si Lisa iba a ser su nueva mamá algún día. Así, sin aviso, durante el desayuno, entre cucharadas de cereal. Casi se me cayó la taza de café. Le pregunté qué la hacía pensar eso. Se encogió de hombros y respondió con total naturalidad que papi y Lisa son amigos especiales, y que Lisa duerme en la habitación de papi cuando ella se queda en su casa. Ni siquiera sé cómo digerir esa información. No he confrontado a Timothy aún porque necesito ser inteligente con esto. No puedo simplemente explotar y empeorarlo todo para Avery. Así que este es mi plan. Estoy solicitando copias de todos nuestros registros financieros del último año. Voy a cambiar mis turnos en el restaurante para que se alineen mejor con el horario de Avery. Estoy guardando cada foto, cada fragmento de evidencia que pueda encontrar. Tengo una cita con una abogada la semana que viene. Estoy harta de vivir en una mentira que él mismo ha construido con tanto cuidado. Harta de que me manipulen, de trabajar hasta la extenuación mientras mi marido levanta una nueva vida con otra mujer, de ver cómo mi hija se aleja poco a poco de mí sin siquiera notarlo. Siento que estoy atrapada en una realidad distorsionada, donde nada es lo que parece y todo lo que creía saber ha sido una mentira cuidadosamente sostenida. Primera actualización. Tengo novedades, y no son buenas. ¿Recuerdan que mencioné que iba a pedir copias de nuestros registros financieros? Pues hice algo mejor. Timothy siempre se ha encargado de nuestras finanzas, diciendo que no soy buena con el dinero, sus palabras, no las mías. Nuestra cuenta principal es conjunta, pero él configuró el acceso en línea hace años, y me di cuenta de que ya ni siquiera tenía la información de inicio de sesión. La contraseña que creía que usábamos no funcionó cuando la probé, y en lugar de preguntarle, lo cual habría sido una señal inmediata para él, fui directamente a nuestra sucursal bancaria el miércoles pasado, durante mi hora de almuerzo. La cajera al principio me miró con escepticismo cuando le expliqué que necesitaba los estados de cuenta, pero no tenía acceso en línea a mi propia cuenta. Sin embargo, al mostrarle mi identificación y explicarle que era cotitular de la cuenta familiar, se mostró muy dispuesta a ayudarme. Lo que encontré me dio ganas de vomitar allí mismo, en el vestíbulo del banco. Durante los últimos 18 meses, Timothy ha estado transfiriendo dinero, cantidades regulares, usualmente entre $300 y $500, a una cuenta separada de la que yo no sabía nada. Como un reloj, el primero de cada mes. Además, había transferencias adicionales aleatorias repartidas por todo el mes, algunas pequeñas, otras más grandes, que ahora entiendo coincidían con esos viajes de trabajo que solía hacer. Las cantidades sumaban más de $20,000, solo en el último año. 20,000. Y mientras tanto, yo he estado trabajando turnos dobles en un restaurante durante meses, porque supuestamente no podíamos permitirnos $60 al mes para clases de baile. Eso es menos de lo que él transfería a esa cuenta misteriosa en un solo día, a veces. Pero espera, la cosa empeora.
Los estados de cuenta mostraban cargos regulares en lugares que no reconocía, muchas cuentas en restaurantes, mucho más altas que cualquier cosa que hayamos gastado cuando salimos en familia. Cargos de hoteles en ciudades cercanas. Una compra en una joyería por más de $1,000, en Navidad. Cuando mi regalo fue una bufanda de $20 de Target, por la que estuve agradecida en su momento, porque creí que estábamos ajustados. Después del banco, regresé a casa e hice algo que nunca había hecho antes. Revisé los cajones del escritorio de Timothy mientras él estaba en el trabajo. Me sentí como una criminal en mi propia casa, con las manos temblando mientras revisaba papeles. Pero lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Un estado de cuenta de una tarjeta de crédito a nombre exclusivo de Timothy, con cargos por boletos de avión a Florida. De hace 3 meses, durante esa semana en la que me dijo que estaría en una conferencia de capacitación en el norte del estado. 2 boletos, uno a su nombre, y el otro a nombre de Lisa Harrington. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Evidencia. Luego encontré el documento del impuesto a la propiedad de un condominio al otro lado de la ciudad. No tenía idea de que lo poseíamos. O mejor dicho, que Timothy lo poseía, ya que su nombre es el único en el documento. Lo compró hace 1 año. ¿Y adivinen dónde pasa la noche Avery cuando yo trabajo hasta tarde? No es en la casa de Lisa, como ella dice, sino en una propiedad completamente separada que mi esposo compró sin decírmelo. Y ahí fue cuando todo empezó a encajar. Durante meses me he estado matando en el restaurante por unos cientos de dólares extra. Dinero que él ni siquiera necesitaba. Antes creía que me hizo buscar ese segundo trabajo porque estábamos en aprietos, porque tal vez las cosas estaban más ajustadas de lo que pensaba. Pero ahora lo veo con claridad, fue una forma de mantenerme ocupada, fuera de casa, demasiado cansada como para hacer preguntas. Si no estoy por las noches, entonces Lisa puede ser quien se encarga de acostar a Avery, de hacerle panqueques, de jugar a ser mamá. Ese segundo trabajo nunca fue por las clases de baile. Fue para apartarme del camino. Pasé el resto de la tarde en un estado de shock tranquilo, casi mecánico. Fui tomando fotos de todo lo que encontraba, devolviendo cada cosa exactamente a su lugar, y luego me senté en el porche trasero, mirando al vacío, hasta que llegó la hora de recoger a Avery en la escuela. Cuando salió corriendo del edificio, su rostro se iluminó al verme a mí en lugar de a Timothy. Él normalmente la recoge los miércoles. Y entonces tomé una decisión. No más turnos en el restaurante durante las horas en que Avery está despierta. No más perderme las noches de cuentos, los eventos escolares, los pequeños momentos. No más permitir que otra mujer ocupe mi lugar. Esa misma noche llamé al restaurante y reorganicé mi horario, turnos por la mañana temprano, antes de que Avery se despierte, y solo 2 turnos nocturnos los fines de semana, cuando ella tiene actividades con sus amigas. Menos dinero, sí. Pero preferiría cenar ramen cada noche antes que perderme un solo instante más de la infancia de mi hija. Timothy se sorprendió cuando le conté sobre el cambio de horario. Me preguntó si eso significaba que iba a dejar el segundo trabajo por completo. Solo sonreí y le dije que quería pasar más tiempo con Avery. Se notó incómodo. Murmuró algo sobre cómo aún necesitábamos el ingreso adicional. Me encogí de hombros y le respondí que lo resolvería. Al día siguiente, llevé a Avery a tomar helado después de la escuela. Solo nosotras 2. Al principio, parecía casi tímida conmigo, y eso me rompió el corazón. ¿Cuándo fue que mi propia hija empezó a parecer una extraña? Pero para cuando terminamos nuestros helados, ya estaba parloteando sobre sus amigas en la escuela. Le pregunté con la mayor naturalidad posible si todavía quería tomar clases de baile. La forma en que se le iluminó toda la cara me dijo todo lo que necesitaba saber. Así que conduje directamente hasta el estudio de danza al que asiste Olivia y la inscribí en el acto. Pagué 3 meses completos por adelantado, con mi propio dinero, el que había estado ahorrando de las propinas del restaurante. Cuando se lo conté a Avery, literalmente empezó a saltar en el estacionamiento, preguntando cuándo podría contárselo a Lisa. Mantuve un tono neutral y le dije que Lisa no necesitaba saber todo, que esto podía ser algo especial solo entre nosotras, mamá y Avery. Ese fin de semana fue su primera clase. Le compré un leotardo adecuado y esas zapatillas de ballet que tanto había deseado. Timothy estuvo extrañamente callado cuando regresamos a casa con sus cosas de baile. Me preguntó de dónde había salido el dinero. Le respondí simplemente que había estado ahorrando para algo especial para Avery. No insistió, pero pude notar que no le gustó. Durante las semanas siguientes seguí investigando. Encontré la cuenta de Instagram de Lisa, privada, pero su foto de perfil confirmaba que era la mujer de las fotos. Encontré su perfil de LinkedIn, trabaja en la misma empresa que Timothy, qué sorpresa.
Encontré el registro de compra del condominio, realizado apenas 2 meses después de que Timothy me dijera que debíamos apretarnos el cinturón y que yo debía aceptar más turnos. Cada descubrimiento me llenaba de más rabia, pero también de más determinación. Comencé a hacer copias de seguridad de documentos importantes. Abrí mi propia cuenta bancaria en otro banco y empecé a transferir pequeñas cantidades de mis propinas del restaurante. Le pedí a mi madre que guardara copias de las pruebas que había reunido, por si acaso. Le dije que Timothy y yo estábamos pasando por problemas, pero sin entrar en detalles. No quería preocuparla todavía. El martes pasado tuve una consulta con una abogada. Le expuse todo, las cuentas secretas, el condominio, los viajes, todo. Me escuchó sin juzgar, tomando notas, haciendo algunas preguntas para aclarar puntos. Cuando terminé, levantó la vista de su libreta y me preguntó qué era lo que yo quería. Y me di cuenta de que ni siquiera me lo había planteado con claridad. ¿Qué es lo que quiero? Quiero recuperar a mi hija, completamente. Quiero estabilidad financiera que no dependa de un hombre que me ha mentido durante años. Quiero no volver a sentirme nunca más como una loca por cuestionar cosas que no tienen sentido. Quiero a Lisa fuera de la vida de mi familia. Quiero que Timothy enfrente las consecuencias de lo que ha hecho. La abogada asintió y me dijo que teníamos opciones. Con las pruebas financieras que reuní, además de la documentación sobre su relación continua con Lisa, tenía bases sólidas para obtener un acuerdo de divorcio favorable. Me aconsejó seguir reuniendo evidencias, pero con cuidado, sin delatar mis movimientos demasiado pronto. Mientras tanto, las cosas con Avery han ido mejorando cada día. Le encantan sus clases de baile. Me pide que practique con ella en casa, en lugar de contarme lo que le enseñó Lisa. Ayer, me llamó mamá de nuevo por primera vez en meses, y tuve que excusarme para ir al baño, para que no me viera llorar. Timothy ha estado actuando cada vez más nervioso. Mira su teléfono constantemente, llega tarde a casa y se va temprano por las mañanas. Ayer lo escuché hablando por teléfono en el patio trasero, con esa voz baja y tensa que uno usa cuando está discutiendo, pero no quiere que lo oigan. Alcancé a oír fragmentos, algo sobre sospechas, sobre que alguien estaba haciendo preguntas, y que necesitaba más tiempo. Fingí no haber escuchado nada. Anoche todo llegó a un punto crítico de una forma que no esperaba. Timothy regresó del trabajo agitado, caminaba por la cocina mientras yo preparaba la cena, mirando su reloj cada pocos minutos. Finalmente me preguntó cuándo iba a dejar esa tontería de las clases de baile, porque era un gasto innecesario. Seguí cortando verduras, sin siquiera mirarlo, y le dije que a Avery le encantaban sus clases y que ya había pagado 3 meses por adelantado. Golpeó con fuerza la encimera con la mano, lo suficiente como para que las vajillas vibraran. Exigió saber de dónde había salido el dinero. Finalmente lo miré, con el cuchillo todavía en la mano, y le dije que lo había estado ahorrando con mis propinas, que ese dinero lo gané yo, y que tenía derecho a gastarlo, sobre todo si era para nuestra hija. Su cara hizo algo extraño, como si no supiera si debía enfadarse o asustarse. Terminó saliendo de casa dando un portazo. Avery escuchó el ruido desde su cuarto y bajó corriendo, preguntando a dónde había ido papá. Solo la abracé y le dije que necesitaba tomar un poco de aire. Terminamos teniendo una noche de chicas, pizza, pintarnos las uñas, y practicar sus pasos de baile en la sala. Él no volvió hasta pasada la medianoche. Fingí estar dormida. Esta mañana recibí un mensaje de la madre de Timothy, preguntando si todavía pensábamos asistir a la fiesta de aniversario de sus padres el próximo fin de semana. Mencionó lo emocionados que estaban por vernos, y que su padre tenía muchas ganas de conocer por fin a la amiga de Timothy, Lisa, que también asistiría. Léanlo de nuevo. La fiesta de aniversario de sus padres. Y ha invitado a Lisa. Sus padres, quienes aparentemente ya saben de su existencia, pero han sido llevados a creer que es solo una amiga. Le respondí que, por supuesto, allí estaríamos, y que sería un gusto conocer a Lisa personalmente. Captura de pantalla guardada, por supuesto. Luego llamé a mi abogada. Porque creo que acabo de encontrar la oportunidad perfecta para revelar todo lo que sé. Una reunión familiar, donde Timothy no podrá hacer una escena. Donde sus padres serán testigos. Donde Lisa estará presente. Y donde, por fin, podré dejar de fingir que no sé lo que está pasando. La abogada pensó que era arriesgado, pero potencialmente eficaz. Me sugirió llevar copias impresas de los documentos financieros clave, nada que pudiera ser malinterpretado o explicado con evasivas. Así están las cosas ahora, falta una semana para la fiesta de aniversario. Estoy aterrada, pero también extrañamente tranquila. He empezado a armar lo que mi madre llamaría una carpeta de para que te enteres.
Copias de estados de cuenta bancarios, registros de propiedad, fotografías, todo ordenado cuidadosamente. Pruebas que no pueden negarse ni explicarse. Estoy harta de ser la camarera agotada que trabaja turnos dobles mientras mi esposo construye una vida secreta con otra mujer. Harta de que me manipulen respecto a nuestras finanzas. Harta de ver cómo otra mujer intenta ocupar mi lugar como madre de Avery. Al día siguiente, Timothy empezó a comportarse de forma extraña. Llegó temprano del trabajo, lo cual nunca pasa. Comenzó a hacer preguntas sospechosamente específicas, sobre mi horario, sobre quién cuidaba de Avery cuando yo estaba en el restaurante, sobre si mi madre planeaba visitarnos pronto. En un momento, tomó mi teléfono del mostrador de la cocina y me preguntó si había cambiado el código de acceso. No lo había hecho. Había tenido cuidado de no cambiar ninguno de mis patrones habituales. Le dije que no, que tal vez lo estaba recordando mal. Lo intentó de nuevo y logró desbloquearlo. Deslizó la pantalla rápidamente, como si buscara algo, y luego lo dejó sobre la mesa como si no fuera importante. Esa noche, sugirió que habláramos sobre nuestra relación. Esto viniendo de un hombre que ha evitado conversaciones serias durante todo nuestro matrimonio. Comenzó diciendo que sabía que las cosas habían sido difíciles últimamente, pero que pensaba que podríamos superar esta etapa. Dijo que tal vez debería reducir las horas en el restaurante, ya que estaban generando estrés en todos. Solo asentí y le dije que lo pensaría. Por dentro, sonaban todas las alarmas. Sabía que algo se había dado cuenta. Tal vez Lisa me había visto afuera del condominio. Tal vez su madre había mencionado nuestra llamada. Tal vez había notado que algunos documentos financieros estaban fuera de lugar, aunque yo los había copiado y devuelto cuidadosamente a su escritorio. El viernes por la mañana, ayer, me desperté y descubrí que Timothy ya se había ido. Algo inusual para un día de semana. Su lado de la cama ni siquiera parecía haber sido usado. Avery me dijo que él se había marchado antes de que ella despertara. Dejé a Avery en la escuela y luego fui a reunirme con mi abogada por última vez antes de la fiesta de aniversario. Repasamos nuevamente las pruebas, discutimos cómo abordar la confrontación y hablamos sobre qué esperar después. Me advirtió que Timothy podría intentar manipular la narrativa, que todos podrían enojarse, que incluso podría intentar poner a su familia en mi contra, pero que, con las pruebas que yo tenía, le sería muy difícil negarlo todo. Al volver a casa, había un jarrón con flores sobre la encimera de la cocina. Rosas, con una tarjeta que decía, amo a nuestra familia. En 8 años de matrimonio, Timothy me ha enviado flores exactamente 2 veces, una vez cuando éramos novios y otra después del nacimiento de Avery. Estas no eran flores de disculpa. Eran flores de sé que tú sabes algo. Las puse en el baño de visitas y seguí con mi día. Cuando fui a recoger a Avery de la escuela, tenía 17 llamadas perdidas de Timothy. Le escribí diciendo que tenía el teléfono en silencio por una reunión y que si todo estaba bien. Me llamó de inmediato, preguntando dónde estaba Avery, con tono de pánico. Le dije que íbamos camino al centro comercial para buscar un atuendo para que Avery usara en la fiesta de aniversario de sus padres. Pareció calmarse. Dijo que estaría en casa para la cena y preguntó si podíamos tener una noche familiar. Acepté. Llegó con pizza y helado, los favoritos de Avery. Pasó toda la noche siendo el superpapá, jugando, ayudando con la tarea, ofreciéndose para darle el baño. Era como ver a un actor haciendo una audición para el papel de padre del año. Después de que Avery se fue a dormir, se sentó a mi lado en el sofá, más cerca de lo que había estado voluntariamente en meses. Comenzó a hablar sobre cómo tal vez deberíamos hacer un viaje en familia pronto, solo los 3. Como había estado pensando en nuestro futuro, en cuanto necesita a Avery a ambos padres. Me quedé allí sentada, observándolo interpretar este papel de esposo devoto, preguntándome si en serio creía que yo me lo estaba tragando. En un momento, tomó mi mano, y lo dejé hacerlo, porque me pareció más fácil que apartarla. Su palma estaba sudorosa. Me preguntó si todavía pensaba asistir a la fiesta de aniversario de sus padres al día siguiente. Le dije que por supuesto. ¿Por qué no lo haría? La expresión de alivio en su rostro fue casi cómica. Luego mencionó casualmente que su amiga Lisa probablemente no podría asistir, por una emergencia familiar. Solo sentí y dije que era una lástima, que tenía muchas ganas de conocerla. Esta mañana me desperté con Timothy mirándome dormir. No de una forma romántica, sino como alguien nervioso, vigilando. Cuando abrí los ojos, fingió rápidamente que solo se estaba levantando. Me preguntó si quería desayunar, si deberíamos llevar a Avery al parque antes de ir a casa de sus padres más tarde. Sonreí y dije que sonaba bien. Luego fui a ducharme. Cuando salí,
lo sorprendí revisando mi teléfono otra vez. No me vio observándolo desde el pasillo. Carraspeé, y saltó como si le hubiera dado una descarga eléctrica, dejando caer el teléfono en el sofá. Fue en ese momento cuando decidí que necesitaba un plan de respaldo. Después del desayuno, le dije a Timothy que necesitaba hacer un recado rápido para comprar un regalo para sus padres. En lugar de eso, conduje directamente a casa de mi madre. Le conté todo lo que había pasado en los últimos días y le pregunté si podía regresar conmigo ahora, en vez de esperar hasta mañana. Mamá no dudó ni un segundo. Empacó una bolsa en 10 minutos y volvimos juntas. Cuando entramos en el camino de entrada, Timothy estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados, con una expresión como si acabara de ver un fantasma al reconocer a mi madre en el asiento del pasajero. Las siguientes horas fueron esta especie de danza extraña, en la que Timothy intentaba ser encantador con mi madre mientras me lanzaba miradas confundidas y llenas de pánico cuando ella no lo veía. Mamá, por su parte, fue educada, pero fría. Y yo, fingí que todo estaba bien. Mientras terminaba de prepararme mentalmente para mañana, le dije a Timothy que me quedaría esta noche en casa de mamá, porque ella necesitaba ayuda para organizar un brunch que va a ofrecer la próxima semana. Intentó discutir, pero no pudo decir mucho con mi madre allí mismo, de pie a mi lado. Así que aquí estoy, en casa de mi madre, con mi carpeta de pruebas y un cambio de ropa para la fiesta de mañana. La celebración de aniversario empieza mañana a las 3 de la tarde. Timothy cree que me encontraré con él allí. Sus padres están esperando a los dos, además de a Avery. Mi abogada está en espera, lista para recibir una llamada después del evento. Y Lisa, tengo el presentimiento de que estará allí, a pesar de lo que dijo Timothy sobre la supuesta emergencia familiar. Sea como sea, estoy lista. Las fotos hablarán por sí solas. Lo sé. Afrontar esto en la fiesta de aniversario de sus padres puede parecer cruel, pero después de meses de manipulación emocional, de mentiras, y de verlo intentar reemplazarme como madre de Avery, ya no pienso seguir protegiendo sus sentimientos ni su reputación. Sus padres merecen saber quién es realmente su hijo. Y yo merezco recuperar mi dignidad en mis propios términos. Actualización final. Han pasado 3 semanas desde la fiesta de aniversario en casa de los padres de Timothy. He intentado escribir esta actualización muchas veces. Empezaba a teclear, y luego lo borraba, porque las palabras no salían como yo quería. Es difícil procesarlo todo, pero siento que se lo debo a todos los que han sido tan amables en sus mensajes. Gracias, de verdad. Los he leído todos, aunque no haya tenido la energía para responder. Ese día no salió como lo había imaginado. Mamá y yo llegamos con Avery poco después de las 3. Timothy ya estaba afuera, caminando de un lado a otro por la entrada. Se veía fatal, sin afeitar, la camisa arrugada, las manos inquietas como si no pudiera estarse quieto. En cuanto abrí la puerta del coche, se me acercó diciendo que necesitábamos hablar a solas, en ese mismo momento. No quería que Avery nos viera discutir, así que le dije que entraría a saludar a sus padres primero, y seguí caminando. Me siguió murmurando algo que no alcancé a entender. Dentro de la casa se sentía ese calor familiar. Fotos de sus padres juntos durante 40 años decoraban todas las paredes. Habría unas 15 o 20 personas charlando con copas en la mano. Su madre se acercó rápido, abrazó a Avery y le dijo lo bonita que estaba con su vestido. Luego se volvió hacia mí. Me dijo que le alegraba que hubiera podido venir, porque Timothy le había dicho que tal vez yo me quedaría atrapada en el trabajo. Me dolió darme cuenta de que él había estado preparando excusas por si yo no aparecía. Le dije que había reorganizado mi horario hacía semanas para poder estar allí. Ella dudó, como si no supiera qué decir a continuación, luego sonrió y cambió de tema. Llevaba conmigo la carpeta. Esa que me llevó días a armar, todos los extractos bancarios, las fotos, los documentos de propiedad. Cuando la gente empezó a sentarse para el almuerzo, se la entregué a su madre. Le dije que era algo que debía ver sobre nuestra familia. Ella la abrió y empezó a hojearla. Las transferencias a esa cuenta secreta, las fotos de Timothy y Lisa con Avery, los registros del condominio. Su rostro cambió. Como si no pudiera creer lo que tenía entre las manos. Timothy intentó quitársela, diciendo que no era lo que parecía, pero su padre intervino, tomó la carpeta y empezó a leer también. No dijo nada, solo pasaba las páginas una tras otra. Timothy trató de explicar, dijo que yo lo había malinterpretado, que el dinero era para otra cosa, que las fotos eran antiguas. Sonaba vacío. Después de un minuto, su padre levantó la vista y preguntó si todo eso era cierto. Timothy balbuceó una excusa sobre lo difícil que había sido nuestro matrimonio, pero no convenció a nadie. Su madre me preguntó por qué no se lo había dicho antes.
Le respondí que recién había descubierto toda la verdad. Ella asintió, pero se notaba que estaba confundida, como si no supiera qué hacer con todo aquello. Entonces entró Lisa. Fue unos 30 minutos después. Escuché el timbre, y allí estaba, con una bolsa de regalo, sonriendo como si perteneciera a ese lugar. Timothy se puso pálido, corrió hacia ella y comenzó a susurrarle, intentando que se fuera. Me vio, dudó, pero no me dijo nada. Su hermana se le adelantó. Le preguntó si sabía que Timothy estaba casado. Lisa dijo que sí, pero que él le había dicho que estábamos separados, que solo vivíamos juntos por Avery hasta que las cosas se resolvieran. Su hermana le mostró una foto de la carpeta, los tres juntos en Navidad, y le preguntó qué tan separados parecía eso. Lisa no tuvo respuesta. Se fue unos minutos después, con Timothy siguiéndola, prometiendo que lo explicaría todo a su familia más tarde. Avery estuvo afuera todo el tiempo, por suerte, jugando con mi madre y unos primos en el patio trasero, lejos de todo eso. Su padre se acercó a mí al cabo de un rato y me preguntó si todo lo que había llevado era cierto. Le dije que sí. Asintió, dijo que lo sentía, y eso fue todo. Su madre seguía moviéndose entre los invitados, pero varias veces la sorprendí mirándome, como si quisiera decir algo. Finalmente me pidió si podíamos hablar en privado más tarde, pero le dije que necesitaba llevar a Avery a casa pronto. Les di las gracias por recibirnos, me disculpé por cómo había salido todo, y nos fuimos. Su padre me dio la mano. Su madre me abrazó rápidamente, sin saber bien cómo reaccionar. Esa noche, Timothy llamó una y otra vez. No contesté. Al día siguiente, fui con mi abogada y comenzamos los trámites del divorcio. Aún no está terminado, ni cerca. Presentamos la solicitud de custodia temporal de Avery, pero Timothy se opone, dice que estoy intentando apartarlo de la vida de su hija. Se mudó unos días después. Fue a casa mientras yo estaba en el restaurante y se llevó su ropa y algunas cosas del garaje. Creo que ahora vive en el condominio, pero no he preguntado. Avery ha sido la parte más difícil. Sigue preguntando dónde está papá, por qué no vuelve a casa. Le digo que ahora vivimos separados, pero que ambos la queremos muchísimo. Algunos días lo acepta. Otros no. El fin de semana pasado, lloró hasta quedarse dormida, diciendo que extrañaba a papá y a Lisa, y preguntando si estaban enojados con ella. La abracé, le dije que nada de esto era culpa suya, pero por dentro me rompí. Todavía menciona cosas de la casa de Lisa, la piscina, los juguetes, y no sé cómo manejar eso aún. He reducido mis turnos en el restaurante a solo unas pocas mañanas temprano, para poder estar con Avery después de la escuela. El dinero está justo. Timothy debería estar pagando una pensión, pero nada se concreta hasta que el tribunal decida, y eso está tardando una eternidad. Estoy logrando salir adelante con mi trabajo habitual y lo que queda de mis ahorros en propinas. Avery sigue en sus clases de baile. Le encantan demasiado como para detenerlas, y verla sonreír allí es lo que me da fuerzas para seguir. Timothy ha aparecido en el restaurante 2 veces desde aquella noche. La primera vez, se quedó parado junto al mostrador, con aspecto de no haber dormido, preguntando si podíamos hablar. Le dije que estaba trabajando y seguí con lo mío. Mi jefe le pidió que se fuera cuando vio que no se marchaba. La segunda vez esperó afuera hasta que terminó mi turno. Dijo que había cometido un error y que quería arreglar las cosas. Le respondí que ya no podía seguir con esto, y me alejé. Desde entonces, me ha enviado algunos mensajes, cortos, diciendo que nos extraña, pero no le he contestado. Sus padres llamaron el domingo pasado. Su madre preguntó cómo estaba Avery. Dijo que no se habían dado cuenta de lo mal que estaban las cosas. Sonaba triste, quizás culpable, pero no dijo mucho más. Le dije que no les guardaba rencor, pero que necesitaba tiempo antes de volver a hablar con ellos. No sé qué le estarán diciendo ahora a Timothy. Estoy intentando descubrir qué viene después. Algunos días me siento firme, preparando la cena con Avery, practicando sus pasos de baile en la sala. Otros días, me derrumbo. Me quedo sentada en el coche después de dejarla en la escuela y lloro, preguntándome cómo llegamos hasta aquí. El divorcio va a tardar meses, quizás más. Y todavía no sé qué pasará con todo ese dinero que él escondió. No se ha terminado. No está limpio. Pero al menos ya no estoy fingiendo. Hace unos días, mi abogada descubrió de dónde venía el dinero. Timothy había estado tomando contratos extra a través de su trabajo, empleos adicionales de los que nunca me habló, y desviaba los pagos a esa segunda cuenta. En silencio. De forma constante. Y completamente oculta. Así pagó el condominio, los viajes,
todo. Mientras yo contaba propinas del restaurante para comprarle zapatillas de ballet a nuestra hija, él construía toda una segunda vida, con dinero cuya existencia yo ni siquiera conocía. Historia 2. Mis padres odiaban a mi novio. Mi papá le ofreció dinero para que desapareciera, mientras que mi mamá le derramaba vino encima en cada cena y creaba perfiles de citas para mí a mis espaldas. Cuando él rechazó su soborno, me cortaron la matrícula de la universidad y dijeron que merecía a alguien de nuestro círculo, no a un don nadie. Ahora me bombardean con llamadas frenéticas, preocupados por mi comportamiento. Llevo casi un año saliendo con James, sinceramente, ha sido la relación más increíble de mi vida. Nos conocimos de la forma más inesperada posible, durante aquella gran tormenta que azotó nuestra ciudad en abril pasado. Mi Uber me canceló cuando estaba en el centro, y me quedé atrapada bajo esa lluvia torrencial sin paraguas, porque, seamos honestos, ¿quién revisa el pronóstico del tiempo hoy en día? Me metí en una pequeña librería para esperar a que pasara y estaba ahí, mirando libros, tratando de no mojar toda la mercancía, cuando un chico lindo que trabajaba allí empezó a hablar conmigo sobre el libro que tenía en las manos. Terminamos conversando como por una hora y, de alguna forma, pasamos a hablar de nuestras caricaturas favoritas de la infancia. Él es fan de Batman, la serie animada, lo cual, por cierto, es una elección excelente. Cuando por fin paró de llover, me ofreció su paraguas porque vivía a solo 2 cuadras. Intenté rechazarlo, pero insistió diciendo que podría devolvérselo otro día. Así que, obviamente, tenía que volver a devolvérselo, ¿verdad? Intercambiamos números y empezamos a chatear, y todo se sintió tan fácil y natural. Ese fin de semana me invitó a tomar un café, y desde entonces estamos juntos. James es la persona más dulce que he conocido. Es inteligente, gracioso, trabajador y me trata con muchísimo respeto. No proviene de una familia con dinero, en absoluto. Creció con una madre soltera en un vecindario difícil y se pagó sus estudios en un college comunitario mientras trabajaba a tiempo completo. Admiro profundamente su ética de trabajo, este hombre nunca se queja, ni siquiera cuando las cosas se ponen realmente difíciles. Y aquí es donde empieza mi problema. Mis padres, bueno, no es que sean exactamente unos snobs, pero sí tienen expectativas muy claras sobre con quién debería salir. No somos extremadamente ricos, pero mi papá ha tenido mucho éxito y mi mamá proviene de una familia antigua, sea lo que sea que eso signifique en Estados Unidos. Ellos pagaron mi educación privada y mi matrícula en una escuela de arte bastante cara, lo cual agradezco, pero actúan como si eso les diera derecho a aprobar cada decisión que tomo. Cuando les mencioné a James por primera vez, parecían escépticos, pero dijeron que tenían ganas de conocerlo. Debí haber sospechado algo porque mi mamá inmediatamente preguntó dónde había estudiado y a qué se dedicaban sus padres. Cuando le dije que había ido a un college comunitario y que su mamá era asistente de enfermería, puso una cara que lo decía todo. La primera cena con mis padres fue un desastre total. Mi mamá le derramó vino tinto en la camisa a James a los 10 minutos de haber llegado. Él fue muy amable, se rió y dijo que no era su camisa de entrevistas, pero luego lo volvió a hacer en la siguiente cena, 2 semanas después. ¿Cómo se puede derramar vino accidentalmente sobre la misma persona 2 veces? Y en ambas ocasiones apenas se disculpó, solo le dio una servilleta y comentó que hay manchas que nunca salen. Después de eso, todo fue empeorando. Mi mamá empezó a mandarme enlaces de aplicaciones de citas solo por diversión y artículos sobre cómo las relaciones que se forman a los 20 y tantos rara vez duran. La semana pasada tomé prestado su iPad para buscar algo y adivina qué encontré. Perfiles de citas creados para mí en 3 aplicaciones diferentes, con fotos recientes que sacó de mi Instagram y unas biografías súper incómodas que me hacían parecer como si estuviera buscando a un esposo con una herencia millonaria o algo por el estilo. Cuando la confronté, intentó justificarse diciendo que solo quería mantener mis opciones abiertas y que James le parecía buen chico, pero no el adecuado a largo plazo. Estaba furiosa. Golpeé la encimera con la mano y le dije que eso era completamente inapropiado e invasivo. Ella se hizo la ofendida y dijo que solo pensaba en mi futuro. Me fui dando un portazo tan fuerte que un cuadro se cayó de la pared. Bien, tal vez eso le haga ver que estoy hablando en serio. Luego, en la cena del domingo, sí, mi familia todavía hace cenas dominicales obligatorias. Mi papá empezó a hacer comentarios sobre cómo probablemente la librería de James no sea financieramente viable en esta era digital con Amazon dominando el mercado y preguntó si él había considerado una carrera más estable. Mi mamá intervino preguntando si estaba realmente segura de querer sentar cabeza tan joven y me recordó que mi prima Teresa acaba de comprometerse con un chico cuya familia es dueña de la mitad de los bienes raíces del pueblo. James ha sido increíblemente paciente con todo esto, a un nivel casi santo. Sigue diciendo que entiende que solo quieren protegerme, pero empiezo a notar que le afecta. La semana pasada, después de la cena,
estaba muy callado en el camino a casa. Cuando le pregunté qué le pasaba, suspiró y dijo, no creo que tus padres jamás me vean como alguien lo suficientemente bueno para ti. Me rompió el corazón porque él sí es suficiente. Es más que suficiente. La gota que colmó el vaso fue anoche, cuando estaba en casa de mis padres ayudando a mi papá a configurar su nuevo MacBook porque, al parecer, tener menos de 30 automáticamente me convierte en soporte técnico. Fui a la cocina a buscar un poco de agua y escuché a mis padres hablando. Mi papá dijo, literalmente, ese chico solo la está usando. Seguramente la ve como su boleto a una vida cómoda. Mi mamá estuvo de acuerdo y dijo que tenían que intervenir antes de que las cosas se pusieran demasiado serias. Me quedé tan impactada que se me cayó el vaso que tenía en la mano y se hizo añicos en el suelo. Ambos corrieron al escuchar el ruido y me vieron parada ahí, con las lágrimas corriéndome por la cara. En lugar de disculparse, mi papá se reafirmó. Dijo que solo estaban preocupados por mi estabilidad futura y que merecía estar con alguien de nuestro círculo. Perdí el control, completamente. Les dije que James jamás me había pedido dinero ni se había aprovechado de mí de ninguna manera. De hecho, es insoportablemente independiente y siempre insiste en pagar su parte, incluso cuando yo gano más que él ahora mismo con mi trabajo freelance. Me apoya en todo lo que me propongo y de verdad se interesa por lo que hago. Se acuerda de pequeños detalles sobre las cosas que me gustan y me sorprende con regalos pensados que casi nunca cuestan mucho, pero siempre significan muchísimo. Les dije que estaban siendo clasistas y prejuiciosos, y que si no podían respetar mis decisiones, entonces podían mantenerse fuera de mi vida personal. Mi mamá tuvo el descaro de decir, solo intentamos protegerte de cometer un error. Le respondí que el único error sería dejar que me manipularan para acabar con la mejor relación que he tenido en mi vida. Mi papá se puso rojo como un tomate y me dijo que estaba siendo dramática e ingrata, después de todo lo que han hecho por mí. Agarré mis cosas y me fui, ignorando a mi mamá que me llamaba desde atrás. Más tarde les escribí por mensaje que necesitaba espacio, pero desde entonces no han dejado de bombardearme el teléfono con párrafos diciéndome que estoy arruinando mi futuro y que estoy siendo manipulada. Estoy considerando seriamente mudarme con James, pero me preocupa lo que puedan hacer mis padres. Todavía me están ayudando con los préstamos estudiantiles, y sigo en su plan familiar de teléfono y seguro médico hasta el próximo año. No quiero seguir dependiendo económicamente de ellos, pero siendo realistas, mis ingresos como freelance no son suficientes todavía para cubrirlo todo. ¿Alguien más ha lidiado con padres así? James dice que debería intentar hablar con ellos con calma una vez más, pero sinceramente, tengo miedo de terminar gritando, llorando o ambas cosas. Parte de mí quiere simplemente bloquearlos de todo y cortar el contacto, pero siguen siendo mis padres, y por muy tóxicos que estén siendo ahora, sé que creen que están cuidando de mí, aunque sea de una forma completamente equivocada. Pero no voy a dejar que arruinen lo mejor que me ha pasado solo porque él no encaja en su limitada definición de éxito. James es amable, honesto, trabajador y me trata como si yo fuera la persona más importante de su mundo. Eso vale más que cualquier título prestigioso o conexiones familiares. ¿Debería enfrentarlos directamente? Me preocupa que, si me mudo con James, me corten por completo el apoyo financiero, y aunque eso sería muy duro, tal vez valdría la pena con tal de liberarme de sus juicios. Me siento tan atrapada entre la familia en la que nací y la persona con la que quiero construir mi futuro. Primera actualización. Bueno, antes que nada, gracias a todos los que comentaron en mi publicación anterior. Leí literalmente cada uno de los comentarios y, sinceramente, me sorprendió muchísimo lo solidarios que fueron. Le mostré algunos a James y se quedó en silencio. Dijo que era reconfortante saber que había personas de nuestro lado, lo que me hizo darme cuenta de que necesitábamos tener una conversación más profunda, porque claramente había algo que lo estaba afectando. La noche después de publicar, estábamos en su casa viendo videos en YouTube y, durante una pausa, le pregunté directamente si había algo que le estaba molestando además de la evidente grosería de mis padres. Se le notó incómodo de inmediato y me dijo que había algo que necesitaba contarme, pero no sabía cómo. Resulta que la semana pasada, mi papá llamó a James y le pidió que se reunieran a tomar un café. James pensó que quizás mi padre finalmente estaba intentando hacer un esfuerzo por conocerlo, así que aceptó. Pero cuando se encontraron en Starbucks, mi papá pasó como 5 minutos hablando de cosas sin importancia antes de ir al grano. Le ofreció $10,000 a James para que rompiera conmigo y desapareciera de mi vida. Le entregó un cheque de verdad, que sacó del bolsillo de su chaqueta y deslizó por la mesa como si fuera un villano de película. James me dijo que se quedó mirando el cheque totalmente en shock antes de empujarlo de vuelta y decirle a mi padre que no estaba interesado. Al parecer, mi papá se puso rojo del coraje y le dijo que podía hacerlo 15,000 si eso era lo que hacía falta. No podía creer lo que estaba escuchando.
Sabía que mis padres se estaban comportando de forma horrible, pero esto es un nivel de locura completamente distinto. James me contó que le dijo a mi papá que me amaba y que no pensaba alejarse de mí, y que mi papá básicamente lo amenazó, diciendo algo como, hombres como tú siempre terminan yéndose cuando aparece algo mejor. James se fue en ese momento, pero había estado dándole vueltas durante días sobre si debía decírmelo o no. Tenía miedo de que eso arruinara por completo mi relación con mis padres, pero tampoco quería guardarme un secreto así. Se le notaba muy estresado al contármelo, como si temiera que no le creyera. Yo temblaba de rabia, completamente furiosa. Llamé a mi papá de inmediato, aunque ya eran las 11 de la noche, y cuando contestó medio dormido, simplemente exploté. Le pregunté si de verdad creía que mi relación era una transacción de la que podía salirse pagando. Al principio fingió estar confundido, pero cuando mencioné el monto exacto y el Starbucks, supo que lo habían descubierto. Entonces intentó justificarse, dijo que era una inversión en mi futuro, que sabía cómo funcionaban estas cosas y que James terminaría aceptando el dinero. Eventualmente estaba gritando tan fuerte que un vecino golpeó la pared. James tuvo que quitarme el teléfono de las manos porque estaba a punto de lanzarlo contra el suelo. No pude dormir en toda la noche. James trató de calmarme, pero yo estaba demasiado herida y enojada. A la mañana siguiente, le mandé un mensaje a mi mamá preguntándole si ella sabía lo del soborno. Me respondió con un párrafo larguísimo diciendo que solo estaban preocupados, que estas relaciones tempranas rara vez duran y que no sería mejor saber ahora si él está en esto por las razones correctas. ¿Las razones correctas? ¿Cómo que, el acceso a la cuenta bancaria familiar? Le respondí que las únicas personas que me estaban tratando como un cajero automático eran ellos, intentando controlarme a través del dinero. Decidí que necesitábamos hablar esto cara a cara. Fui a su casa esa misma tarde. James se ofreció a acompañarme, pero pensé que su presencia solo haría la situación más explosiva. Cuando llegué, estaban actuando como si yo estuviera teniendo una crisis nerviosa. Mi mamá intentó abrazarme y yo, literalmente, retrocedí y le dije que no me tocara. Nos sentamos en la sala y le solté todo. Les dije que sabía lo del soborno y que nunca me había sentido tan decepcionada de ellos en toda mi vida. Mi papá tuvo el descaro de decir que solo fue una prueba para ver si James era auténtico. ¿Una prueba? Eso no es una prueba, es manipulación emocional. Mi mamá empezó a llorar, como siempre hace cuando empieza a perder una discusión, y repitió que solo querían lo mejor para mí. Les pregunté directamente qué parte de James no es lo mejor para mí. ¿Qué es amable? ¿Qué me apoya? ¿Qué es trabajador y honesto? Mi papá realmente dijo, y cito textualmente, no es de nuestro círculo, Megan. Tú mereces a alguien con antecedentes y conexiones que puedan ayudarte en el futuro, no frenarte. Me reí en su cara. Le dije que James nunca me ha frenado, que siempre ha apoyado cada cosa que quiero hacer. Les pregunté si con nuestro círculo se referían a personas con dinero, porque eso parecía ser su única objeción real. Fue entonces cuando mi mamá se indignó y dijo que yo estaba siendo deliberadamente obtusa, que la vida no es un cuento de hadas y que el amor no paga las cuentas. Le recordé que llevo 2 años ganándome la vida con mi trabajo freelance y ella tuvo la osadía de decir, sí, cariño, pero ¿quién pagó la educación que te permite hacer eso? Y ahí estaba, el golpe económico. Sabía que llegaría, pero igual dolió. Mi papá se inclinó hacia adelante con esa mirada condescendiente tan típica y dijo que lo habían pensado cuidadosamente y habían decidido darme un ultimátum. O entraba en razón y terminaba con James, o dejarían de pagar mi matrícula del último semestre y me cortarían toda ayuda económica. Me levanté tan rápido que derramé un vaso de agua sobre la mesa de centro. Les dije que no podían comprarme, al igual que no podían comprar a James. Mi papá también se puso de pie y, literalmente, estábamos gritándonos el uno al otro desde lados opuestos del salón. No dejaba de repetir que estaba tomando una decisión emocional de la que me arrepentiría, y yo le respondí que lo único de lo que me arrepentía era de haber creído que alguna vez se preocuparon por mi felicidad en lugar de su imagen. Mi mamá intentó intervenir como mediadora, diciendo que todos deberíamos calmarnos, pero yo ya estaba mucho más allá de poder calmarme. Les pregunté sin rodeos, si me quedo con James, ¿realmente me van a cortar completamente? Mi papá me miró directamente a los ojos y dijo que sí, que lo harían, que tenía que aprender que hay consecuencias para las malas decisiones. Así que tomé mi bolso y les dije que eso era todo lo que necesitaba saber. Estaba a punto de llegar a la puerta cuando mi mamá me alcanzó, llorando y preguntando a dónde iba. Le dije que me iba a casa con mi novio, que al menos me respeta como persona y no como una marioneta que pueden controlar. Me agarró del brazo para evitar que me fuera y yo me solté con tanta fuerza que tropecé con la pared y tiré al suelo un jarrón feísimo. Ni siquiera me disculpé, simplemente salí y azoté la puerta detrás de mí.
Lloré casi todo el camino de regreso a mi apartamento, limpiándome la cara en los semáforos e intentando mantenerme entera. Cuando llegué, me quedé sentada en el coche como 20 minutos, tratando de calmarme antes de entrar. James me estaba esperando despierto, ya era pasada la medianoche, y con solo ver mi cara entendió todo. Me abrazó sin decir nada mientras yo volvía a llorar, solo estando ahí para mí. Cuando finalmente me calmé lo suficiente para hablar, le conté todo. Se quedó muy callado y me preguntó si de verdad estaba segura de querer renunciar al dinero de la matrícula por él. Me dijo que entendería si necesitaba tomar distancia de la relación para poder terminar mis estudios, que tal vez podríamos reencontrarnos después de que me graduara. Eso solo me hizo llorar más, porque incluso cuando mis padres literalmente intentaron sobornarlo para que saliera de mi vida, él seguía anteponiendo mis necesidades a las suyas. Le dije que absolutamente no, que no iba a dejar que mis padres dictaran mis decisiones de vida a través de manipulación financiera. Me preguntó si estaba segura como 10 veces, hasta que tuve que agarrarle la cara y decirle, sí, estoy segura. Deja de preguntarlo. Tengo suficientes ahorros para cubrir más o menos la mitad de la matrícula del último semestre, si estiro el presupuesto al máximo. James ofreció a prestarme el resto, pero no quiero empezar nuestro futuro con ese tipo de deuda entre nosotros. Estoy solicitando ayuda financiera de emergencia y buscando becas de última hora. Puede que tenga que tomarme un semestre libre y trabajar a tiempo completo para ahorrar, lo cual apesta porque estaba tan cerca de terminar, pero prefiero retrasar mi título a permitir que mis padres controlen mi vida. Algunos de mis clientes de trabajos freelance me dijeron que podrían darme más horas, así que al menos tengo eso. Mis padres no han parado de enviarme mensajes, alternando entre manipulaciones emocionales, por parte de mamá, y sermones severos sobre el mundo real, por parte de papá. Finalmente silencié sus conversaciones porque no puedo lidiar con eso ahora mismo. Mi hermana menor, Rose, me escribió preguntando qué había pasado, porque mamá había estado llorando todo el día, y cuando le conté una versión resumida, se horrorizó. Siempre ha sido la hija ejemplar que hace lo que ellos quieren, pero incluso ella piensa que esto es demasiado. Ya moví la mayoría de mis cosas importantes al apartamento de James, ya que mi contrato de alquiler vence en 3 semanas de todos modos. Íbamos a mudarnos juntos el próximo mes, pero ahora estamos adelantando los planes. Su lugar es diminuto y vamos a estar encima el uno del otro todo el tiempo, pero vale la pena con tal de ser libres del control de mis padres. James ha sido absolutamente increíble en medio de todo esto. No deja de recordarme que lo resolveremos juntos, y le creo. Ayer, mientras empacábamos algunas de mis cosas, encontró una tira de fotos tontas de nuestra tercera cita y la pegó en su nevera con una sonrisa boba en la cara. Ahí fue cuando supe con certeza que había tomado la decisión correcta. Así que aquí estamos, sin dinero, estresados, pero juntos. Hoy estoy solicitando un préstamo y buscando un plan de teléfono más económico, porque probablemente me saquen pronto del plan familiar. También agradecería muchísimo cualquier consejo sobre opciones de seguro médico asequible, porque ese es mi próximo problema. Y, además, ¿podemos hablar de lo insano que es ofrecerle dinero a alguien para que rompa con tu hija? ¿De verdad pensaron que eso funcionaría? ¿Y si hubiera funcionado, pensaban que yo nunca me enteraría? No dejo de repetirlo en mi cabeza y de enojarme de nuevo cada vez que lo recuerdo. Segunda actualización. Bueno, ni siquiera sé por dónde empezar con todo lo que ha pasado desde mi última actualización. Los últimos 6 meses han sido literalmente una montaña rusa de emociones, estrés y pequeñas victorias. He querido publicar algo desde hace tiempo, pero la vida ha estado tan caótica que la mayoría de los días apenas recuerdo cargar el celular. Primero que nada, sobrevivimos. De verdad, sobrevivimos al desastre financiero que vino después de que mis padres me cortaran todo. No ha sido bonito ni fácil, pero aquí seguimos, juntos, y honestamente, de una forma un poco extraña, casi estoy agradecida por todo lo que pasó, porque he aprendido tanto sobre mí misma que nunca habría descubierto si me hubiera quedado en mi zona de confort. Empecemos por el tema de la universidad, porque fue la crisis más inmediata. Después de un montón de correos electrónicos llenos de pánico y 3 reuniones distintas con la oficina de ayuda financiera, logré reunir suficiente asistencia de emergencia y préstamos para cubrir mi último semestre. Tuve que abandonar una de mis materias optativas porque requería materiales caros que ya no podía costear, pero aún así estaba en camino de graduarme. El primer mes en el diminuto apartamento de James fue una gran adaptación. Nos amamos, sí, pero de repente estábamos compartiendo un baño del tamaño de un sello postal con alguien que usa más productos para el cabello que yo. Sí, James tiene un cabello increíble. No estoy celosa, para nada. Tuvimos nuestra primera pelea real cuando, por accidente, usé su acondicionador caro como crema para afeitar porque las botellas son idénticas y la luz de la ducha es pésima.
No me habló durante como 3 horas, que se sintieron como una eternidad. Conseguí 2 clientes freelance más y empecé a trabajar turnos nocturnos en una cafetería cerca del campus para poder llegar a fin de mes. James también tomó más horas y empezó a hacer trabajos por fuera ayudando a pequeños negocios con sus redes sociales. Entre los dos, trabajábamos algo así como 140 horas a la semana, lo que significaba que apenas nos veíamos, salvo para derrumbarnos en la cama por la noche y quejarnos del dolor en los pies. Nuestra dieta durante los primeros 2 meses se basaba prácticamente en ramen, sándwiches de mantequilla de maní y los pasteles que yo podía llevar del café. Perdí como 5 kilos sin siquiera intentarlo, porque había días en los que, literalmente, estaba demasiado cansada para comer. James me preparaba estos pequeños paquetes de proteínas con huevos duros y queso, que dejaba en el refrigerador con notas adhesivas en forma de corazón. Era adorable y deprimente a la vez, que nos comunicáramos más con mensajes en la nevera que con conversaciones reales. Mis padres intentaron llamarme más o menos una vez por semana durante el primer mes. Ignoré la mayoría de las llamadas, pero un día, mientras caminaba entre clases, finalmente contesté. Mi mamá empezó con esa voz falsa y alegre preguntando cómo estaba, como si nada hubiera pasado. Cuando no le seguí el juego, cambió a la manipulación emocional, diciendo que estaban preocupados y que solo querían hablar sobre todo. Le dije que no había nada que hablar a menos que estuvieran llamando para disculparse por intentar sobornar a mi novio y amenazarme con quitarme el apoyo económico. Se molestó y dijo que seguía siendo dramática, que necesitaba entender su perspectiva como padres que solo querían lo mejor para mí. Me reí a carcajadas, ahí mismo en medio del campus, y le dije que si su idea de lo mejor para mí era controlar mi vida personal a través del dinero, entonces teníamos definiciones muy distintas de lo que es lo mejor. Fue entonces cuando soltó la verdadera razón de la llamada. Habían reconsiderado y estaban dispuestos a ayudarme durante este momento difícil si aceptaba reunirme con ellos y tener una conversación racional sobre mi futuro. Le pregunté directamente si eso significaba aceptar que James no era parte de ese futuro, y después de una larga pausa, dijo que solo querían que mantuviera la mente abierta respecto a todas mis opciones. Le colgué. Luego tuve un pequeño ataque de ansiedad sentada en una banca, porque una parte de mí estaba muy tentada a ceder. Estábamos tan arruinados, tan estresados, tan agotados todo el tiempo, pero sabía que si cedía ahora, estaría bajo su control para siempre. Mi hermana Rose ha sido el único rayo de luz en todo este drama familiar. Ella todavía vive en casa mientras termina la secundaria, así que se ha convertido en mi espía dentro del campo enemigo. Según me cuenta, mis padres les han dicho a todos que estoy pasando por una fase y que me estoy tomando un tiempo para encontrarme a mí misma. Al parecer, están actuando como si todo este distanciamiento fuera una elección mía y que ellos solo están esperando pacientemente a que recupere la cordura. Rose me mandó algo de dinero en secreto un par de veces, sacado de lo que gana cuidando niños, y eso me hizo llorar en la sala de descanso del trabajo. Le dije que se lo quedara, que no quería que se metiera en problemas, pero significó muchísimo saber que estaba de mi lado. El momento más surrealista llegó como 3 meses después, cuando me encontré con mi mamá en Target. Estaba comprando champú barato y medicina genérica para el resfriado, porque, por supuesto, me enfermé justo en la semana de exámenes finales. Y de repente ahí estaba ella, perfectamente arreglada, con un carrito lleno de cosas que antes yo daba por sentado. Se la notaba sorprendida al verme, especialmente porque seguramente yo parecía un desastre total, el pelo sin lavar, ojeras marcadas, usando la sudadera de James porque toda mi ropa estaba sucia. Por un momento pensé que fingiría no verme, pero luego puso esa cara de preocupación y me preguntó si me sentía bien, porque me veía cansada. Le dije que tenía un resfriado y estaba en medio de los exámenes finales. Inmediatamente entró en modo mamá, diciéndome que necesitaba descansar más, tomar vitamina C, y se ofreció a comprarme medicina de verdad en vez de esas marcas genéricas. Fue tan extraño, porque por un momento se sintió normal, como si nada hubiera pasado entre nosotras. Me preguntó por mis clases y pareció genuinamente interesada cuando le dije que me estaba yendo bien, a pesar de todo. Pero entonces lo arruinó preguntando si aún estaba con ese chico, con un tono de desdén apenas disimulado en la voz. Cuando le dije que sí, que James y yo seguíamos juntos y muy felices, su actitud cambió por completo. Dijo que ella y mi padre seguían esperando que reconsiderara mis decisiones, y que la puerta siempre estaría abierta si decidía ser razonable. Qué agradable todo. A pesar del estrés y el agotamiento, académicamente estaba prosperando. Sin la red de seguridad que representaba el dinero de mis padres, me volví increíblemente enfocada y decidida. No iba a desperdiciar ni una sola clase por la que estaba pagando con mi propio esfuerzo y préstamos. Estudié más que nunca en mi vida, y valió la pena. Por primera vez, entré en la lista de honor de la universidad. Cuando le mostré las notas a James,
me levantó y me hizo girar en nuestra diminuta cocina, casi tirando la mesita que tenemos. James ha sido mi roca en todo esto. Incluso cuando los dos estamos agotados o de mal humor, nunca me ha insinuado que quizás mis padres tenían razón, ni que nuestra relación no valía la pena. Ha trabajado horas ridículas, pero aún así encuentra tiempo para hacer pequeñas cosas que me hacen sentir amada. Me deja notitas en los libros de texto, me trae una flor que encuentra camino al trabajo, me prepara té cuando estoy estudiando tarde. La mayor sorpresa llegó hace unos 2 meses, cuando le ofrecieron a James un puesto de gerente. El dueño está envejeciendo y quiere retirarse de las operaciones del día a día, y piensa que James tiene la combinación perfecta de conocimiento sobre libros y sentido para los negocios. Venía con un aumento de sueldo significativo y beneficios reales, lo cual se sintió como ganar la lotería después de tantos meses de apuros. Casi al mismo tiempo, uno de mis clientes freelance me recomendó a una amiga que dirige una pequeña agencia, y me ofrecieron un puesto a tiempo parcial que puedo hacer mientras termino la carrera. El sueldo no es increíble, pero es constante y hay posibilidades de que sea tiempo completo después de graduarme. Con nuestros nuevos ingresos combinados, finalmente pudimos empezar a buscar un apartamento un poco más grande. De todas formas, nuestro contrato de arrendamiento estaba por terminar, y aunque hicimos funcionar ese pequeño estudio, los dos ya nos estábamos volviendo locos con la falta de espacio. Encontramos un apartamento de una habitación que sigue siendo asequible, pero tiene armarios de verdad y una cocina donde pueden estar 2 personas al mismo tiempo. El día que firmamos el contrato se sintió como un logro enorme. Lo hicimos nosotros, sin dinero de mis padres, sin ayuda de nadie, solo nosotros, trabajando como locos y apoyándonos mutuamente. Puede que haya llorado un poco cuando el casero nos entregó las llaves. Bueno, definitivamente lloré. James tiene la vergonzosa evidencia en una foto. Mis padres han cambiado de táctica otra vez. Ahora que se han dado cuenta de que realmente estoy saliendo adelante por mi cuenta, mi papá me llamó la semana pasada con una especie de semi-disculpa, que en realidad no fue una disculpa. Dijo algo sobre que tal vez había reaccionado de forma exagerada, pero que seguía creyendo que estaba actuando en mi mejor interés. Luego, intentó mencionar casualmente que su amigo Jeffrey San había regresado a la ciudad después de terminar la facultad de Derecho, y me preguntó si lo recordaba de aquel evento del club de campo hace años. Literalmente no lo podía creer. Después de todo, ¿todavía intentaba emparejarme con alguien de nuestro círculo? Le dije que estaba muy feliz con James y que, a menos que estuviera llamando para disculparse sinceramente por intentar sobornar a mi novio y cortarme económicamente, no teníamos nada que hablar. Se puso molesto, diciendo que estaba desperdiciando oportunidades, y simplemente le colgué. 5 minutos después, mi mamá me envió un mensaje diciendo que estaba siendo innecesariamente cruel con mi padre, quien solo intentaba tender una rama de olivo. Le respondí con un solo texto: una rama de olivo no viene con condiciones. La graduación es en 3 semanas y no dejo de debatirme sobre si debería invitarlos. Rose dice que ellos esperan estar allí y que ya se lo han dicho a varios familiares. Sinceramente, no sé si quiero que estén presentes, viendo cómo recibo el título que terminé sin su ayuda, o si su presencia solo echaría una sombra sobre todo ese día. James dice que es completamente mi decisión y que apoyará lo que yo elija, pero puedo notar que le preocupa que haya otra confrontación. Su mamá vendrá, es la persona más dulce del mundo y, a estas alturas, prácticamente me ha adoptado. No quiero que ningún drama arruine ese día. Lo más extraño de todo esto es que, a pesar de lo difíciles que han sido estos 6 meses, me siento más yo misma que nunca antes. Tomar mis propias decisiones, pagar mis propias cuentas, resolver mis problemas sin la red de seguridad que representaban mis padres, ha sido aterrador, pero también liberador. Es como si, por fin, supiera de lo que soy capaz, y es mucho más de lo que imaginaba. Última actualización. Ha pasado un tiempo desde mi última publicación, y he estado evitando hacer esta porque no sabía cómo reunir todo lo que ha pasado. Algunas personas me han preguntado en qué ando, así que aquí va. La vida sigue siendo una mezcla de cosas, algunas victorias, algunos dolores de cabeza y mucho que aún está desarrollándose. No tengo del todo claro hacia dónde va todo. La graduación fue un gran acontecimiento. Estuve indecisa sobre invitar a mis padres, y al final les mandé una invitación, no porque hubiera superado todo lo que hicieron, sino porque no quería arrepentirme de no darles la oportunidad de verme lograrlo sin su ayuda. Esa mañana estaba hecha un manojo de nervios, no podía ni ponerme bien el birrete porque me temblaban las manos. James intentó ayudar, pero no tiene ni idea de cosas del pelo. Su mamá, Sharon, llegó temprano, con una sonrisa enorme y rebosante de orgullo, lo cual ayudó un poco. Los vi en la última fila durante la ceremonia, merodeando. Mi madre llevaba un vestido elegante, mi padre su típico traje, como si estuviera cerrando un trato. No aplaudieron ni nada,
simplemente se quedaron allí mirando. Después, mientras me sacaba fotos con James y Sharon, se acercaron. Mi madre fue directo a abrazarme, pero di un paso atrás sin querer, fue puro reflejo. Mi padre le dio a James un apretón de manos rígido. Dijeron felicidades, pero se sintió como si solo estuvieran cumpliendo con una formalidad. Sharon sugirió ir a almorzar, y ellos se excusaron con algún pretexto sobre otros planes. Me lo esperaba. No estaban ahí por mí, solo para guardar las apariencias. Una semana después, mi madre me escribió para invitarme a una cena de celebración en un restaurante caro. Lo rechacé y le propuse tomar un café en su lugar, por curiosidad sobre lo que dirían. Desde el principio estaban de mal humor. Empezaron hablando de sus cosas, luego pasaron a interrogarme sobre mi futuro. Mencioné el trabajo de medio tiempo en la agencia, y la cara de mi padre se descompuso, como si le hubiera dicho que estaba pidiendo limosna. Entonces mi madre me entregó un sobre con un cheque de $5,000 como regalo de graduación. Sabía lo que querían. Dijeron que habían reconsiderado y que me apoyarían si actuaba con sensatez, o sea, si dejaba a James. Le devolví el sobre y les dije que estaba bien sin eso. Mi padre se enfadó y me acusó de anteponer a un hombre por encima de mi familia. Le respondí que no se trataba de James, sino de ellos intentando controlar mi vida. Los dejé ahí sentados, perplejos. Desde entonces no han dejado de llamarme, mi madre con su papel de madre preocupada, mi padre con sermones sobre la vida real. En su mayoría los ignoro y me enfoco en lo que viene. El trabajo de James en la librería ha sido todo un reto. La compró al antiguo dueño, y sí, es complicado. El cableado viejo se averió hace poco y mantener el stock ha sido difícil, pero él lo está logrando. En mi agencia me subieron el sueldo, y con el esfuerzo de ambos ya no estamos ahogados. El alquiler estaba por las nubes, así que nos arriesgamos y sacamos una hipoteca para una casita. Está algo deteriorada, con goteras, pisos que crujen y una mancha extraña en el techo, pero es nuestra. La estamos arreglando poco a poco, y empieza a sentirse como un hogar, aunque siempre tengo las manos manchadas de pintura y James se queja de los tutoriales de bricolaje. También hemos tenido algunos logros. La semana pasada me harté del ruido de mis padres y los llamé por videollamada por WhatsApp, sin avisar. Contestaron sorprendidos, y fui directa, giré la cámara, les mostré mi certificado de la lista de honor colgado en la pared, agité los papeles de la hipoteca con los 2 nombres, luego salí a mostrar a James frente a la tienda con el cartel de propietario. Volví adentro y les hice un pequeño recorrido. Les dije, ustedes llamaron a James un don nadie y le ofrecieron $10,000 para que desapareciera, porque creían que yo merecía algo mejor. Esto es lo que ese, don nadie, y yo logramos en un año. Sin ayuda de ustedes. Sin condiciones. La cara de mi padre se tensó y empezó a decir que solo estaba presumiendo y siendo mezquina. Le respondí que no se trataba de eso, sino de hechos, estaban equivocados sobre nosotros. Él contraatacó diciendo que la casa se veía simple y que seguramente estábamos al límite. Le dije que lo estábamos haciendo a nuestra manera, no a la suya, y eso es lo que importa. Mi madre intervino con un tono más suave, diciendo que me extrañaba. Se disculpó por los perfiles de citas, pero luego añadió que aún creía que James y yo íbamos demasiado rápido. Le dije que estaría dispuesta a hacer cosas de familia si podían mantener la calma, pero que ya no permitiría que juzgaran a James. Mi padre intentó replicar, así que terminé la llamada. No necesitaba escuchar más. Desde entonces se han calmado un poco, pero no voy a ilusionarme demasiado. James y yo estamos bien. Algunos días la casa se siente como una gran victoria, otros estamos cansados y malhumorados, pero seguimos avanzando. La tienda es un trabajo duro, el dinero sigue justo, y mis padres siguen allí, estancados en su forma de pensar. No sé si algún día realmente entenderán todo esto, o si alguna vez dejaré de sentirme rara respecto a ellos.